Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas, a todos. Les damos la bienvenida a esta mesa redonda que organizamos para homenajear, recordar a, a nuestro compañero y amigo Pablo Riesnik a 5 años de su muerte. Hoy van a participar compañeros que de uno u otro modo ellos hablarán por sí mismos, compartieron diversas experiencias, diversos tramos en la vida de Pablo. Están con nosotros Néstor Correa, está María Sánchez, compañera de Pablo, está Marcelo Ramal, Juliana Ciner, Olga Vilieca. Y bueno, y vamos a dar inicio en primer lugar a esta ronda. Antes que nada les quiero decir, pueden dejar sus comentarios en Facebook, los vamos a ir leyendo, los mensajes que lleguen los vamos a ir leyendo a lo largo de la transmisión. En primer lugar le vamos a dar la palabra a Julián. ¿Cómo estás, Julián? ¿Me escuchás? Bueno. No, te estás con el micrófono apagado, Juli. Ahora sí. Ahí. Ahora entramos bien. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, mira, para arrancar y darte pie a tu intervención, les vamos a contar a todos. Julián le hizo una entrevista a Pablo Riesnik, que está inédita todavía, en el mes de junio de 2014. Una entrevista que vamos a dar a conocer en forma integral esta misma noche, pero vamos a adelantarle ya ahora para todos los que nos están viendo y escuchando un fragmento. Si les parece, compartimos ese momento y luego le damos la palabra a Juli para que nos cuente de aquella conversación con Pablo. ¿Dale? Vamos. Surgió un diálogo entre dos físicos, obviamente muy agnósticos, que se había planteado a partir de que uno de ellos le decía al otro que estaba escribiendo un libro para que Dios supiera cómo son las cosas. El amigo dice, pero ¿cómo? ¿Vos suponés que Dios no sabe cómo son las cosas? Naturalmente las cosas se referían a investigación, descubrimientos que él hacía. Dice, sí, lo que Dios no conoce es mi versión de las cosas. Bueno, esta es mi versión de las cosas, pero con la misma pretensión del físico, pretende acercarse a la realidad. Eran físicos, estudiaban este universo maravilloso y al mismo tiempo contradictorio, difícil de comprender por el sentido común, que es la física cuántica. Pero la aclaración no está mal. La historia parece una profesión, una sociología, la ciencia aplicada debe reunir materia con un poquito más de cuidado. Y yo estoy recordando acontecimientos. Esa fue una juventud sometida a una política que llevó a una carnicería. Eso tampoco se puede. ¿Por qué? Porque el problema no era por la misma razón por la cual yo me incorporé en el 69 a la TERS, al Partido Obrero, entendiendo que el camino de ir a la guerrilla, ir a la montaña, era un proceso que me separaba del desarrollo político de luchar por la constitución de vanguardia obrera y juvenil, que se constituyera en partido, que se constituyera en organización de masas y pudiera disputar a los partidos del sistema. Y esa era una tesis que venía, ¿por qué llaman foquista? Porque era la tesis de que eso no es necesario porque vos te vas a la montaña y la guerrilla provoca con hechos ejemplares o con esto o con aquello la posibilidad de una evolución de esta naturaleza, la cual es falsa. Ya la historia se había acordado trágicamente esto con el Che en Bolivia, pretendo combinar foquismo, guerrilla y estalinismo y terminó en un desastre. Esto como planteo más general, luego a su modo el PRT o el ERP trató de buscar una síntesis entre una y otra cosa y tampoco le fue bien. Pero el
el factor distintivo era agruparse en una política de masas independiente de lucha contra toda esta porquería. Naturalmente, clandestino estábamos todos los que buscamos defender una militancia contra la agresión de la Tresana, ¿no? El problema no es la clandestinidad, el problema es el foquismo. Y la adopción de un método unilateral de lucha a partir de la decisión de un conjunto de jóvenes más o menos valientes. Pero sobre todo de planteos políticos desastrosos que fueron los del peronismo de aquella época, el peronismo de izquierda, y que van a terminar en la destrucción física de la organización. Y en él van a estudiar en la destrucción física de la organización, con episodios que son novelescos, como el del Batallón Viejo Bueno, que no voy a relatar ahora. Se lanza toda la gente a tomar un batallón sabiendo que están delatados. ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí, del problema. Claro. Entonces ese es el problema. Entonces, de lo que yo reconstruir, volvemos a como la caña de pescar. Toda esa política, toda esa asamblea de derecho era simplemente para encubrir la retirada política de una lucha por superar el peronismo, que es la gran tarea pendiente estratégica de la Argentina del medio siglo, y que había puesto en la agenda el cordobazo, en el vínculo de todo. Te bajo la apariencia matamos a este, abajo los pacifistas, que no dejaba de traducir una juventud dispuesta a dar su vida. Estaba este desastre político por detrás. Sí. Bueno, ya se escuchó, ¿no? Porque bueno, nosotros, para los que nos están escuchando, estamos como una especie de ciberespacio paralelo, donde no pudimos escuchar un poco el clip, pero bueno, les comento que la entrevista esta que le hice a Pablo en su momento, bueno, la verdad que fue muy grato volver a verla, estoy bastante contento de poder participar de esto porque uno es una excusa para volver a leer, a escuchar, a ver cosas de Pablo, y uno no deja, ¿no?, por un lado de quererlo y al mismo tiempo de sentir que uno se sigue formando, ¿no?, cada vez que uno lo escucha. Y esta entrevista, bueno, para los que la puedan ver, hoy la vamos a colgar entera. Van a ver que todo el tiempo Pablo hace exigencias, coloca, bueno, como varias veces el tema de que él le gustaría que se haga realmente una investigación de lo que él está diciendo. Porque él, como en toda... ¿Escucha? Sí, Julián, adelante. Porque escucho doble, capaz alguien está con el micrófono prendido. Que él todo el tiempo va colocando que las cosas que él va recordando, como cualquier entrevista, ¿no?, de historia oral, dice, bueno, yo confío bastante en la historia oral porque en general van recogiendo las cosas como a uno se le aparecen en la cabeza, ¿no? Esta anécdota que él dice ahí de los físicos que cuentan cómo es su historia, y después nadie pasa del preámbulo, nadie nunca se mete a ver efectivamente cómo fueron las cosas, a buscar los archivos, a buscar las citas. Entonces, bueno, viendo un poco lo constante que eran sus interpelaciones mientras le hacía la entrevista, no tuve más remedio que poner a investigar el tema, con lo cual, después de hacer la entrevista, que era en realidad por una materia de la facultad, que íbamos a hacer historias de militantes del movimiento estudiantil, después terminé buscando bastante bueno, todos los archivos de esa época. Saben que hoy lo que era política obrera está ya digitalizado y se puede ir a buscar, y pude armar un trabajo más, digamos, chequeando y volviendo entre la entrevista y las cosas que siguen investigando a retratar un poco la realidad de la juventud militante de esa época. Eso está subido a Hic Rodus, a la revista que fundó Pablo, así que para los que lo quieran ver, después lo pueden ver con más detenimiento. Pero bueno, como para contarle algunas cosas, anticipando un poco lo que después van a poder ver a la noche. Bueno, Pablo retrata cómo empieza a militar en una época
revolucionaria, ¿no? Es como una expresión un poco de esa juventud que se formó escuchando las declaraciones de La Habana, en un clima en el Nacional de Buenos Aires de muchísima movilización. Él participaba de una agrupación que se había formado en el Buenos Aires, que era el MACBA, el Movimiento Antiimperialista del Colegio Nacional de Buenos Aires, y ahí con muchos amigos empieza una experiencia política y después se dividen. El gran evento que va a dividir un poco que va a partir aguas, ¿no? En ese momento fue el Cordobazo, porque después del Cordobazo, un sector de esta gente de Buenos Aires, con la que Pablo empezó, digamos, a activar políticamente, terminan en Montoneros, terminan en diferentes vertientes, al principio de la FARC, después de Montoneros, van haciendo un camino hacia la guerrilla. Y Pablo comenta en esta entrevista que él más o menos estaba en la misma. Dice, bueno, una generación estaba en eso después de que Che Guevara lo matara en el 67, y bueno, estaba las olas, ¿no? que habían lanzado desde Cuba y toda esa idea que incluso obnubiló a muchos grupos de izquierda, autorreivindicados trotskistas y demás de esa época, que se metieron en esta misma idea de la teoría del foco. Y él dice, bueno, yo estaba más o menos en lo mismo y por eso el Partido Obrero no me interesaba. Pero una novia que tenía esa época me invitó a una reunión. Yo, como no estaba en el tema de la lucha armada, mucha bola no le di, pero finalmente fui a escuchar. Lo que comenta es que esta persona con la cual se reunieron lo demolió políticamente, le planteó, a diferencia de lo que él pensaba, que era que el Cordobazo no había podido triunfar porque faltaban las armas, ¿no? Faltaba un ejército que pudiera pelear de forma sostenida contra el ejército de la dictadura de Onganía. Y bueno, lo que comenta esta otra persona es que no, que el Cordobazo lo que necesitaba era convertirse en un fenómeno nacional, en desarrollar esa clase obrera revolucionaria que había emergido como una fuerza política independiente de la burguesía, y lograr trasladar esa experiencia a todas partes del país, lo cual finalmente, a través de un proceso muy, muy tortuoso, va a ir ocurriendo, y esa evolución va a seguir adelante, va a pasar por el Rodrigazo, ¿no? del 75, y terminar con la dictadura militar. La entrevista toca esos temas y termina con el secuestro de Pablo. Y pasa antes, bueno, por algunas experiencias militantes del movimiento estudiantil, que también me interesa relatar una cosa porque muestran, digamos, cuál es el carácter de esta TERS, ¿no? Que esta UJS, que se fundó en el 72, antes era la TERS, y bueno, y político obrero, el Partido Obrero, que es lo que la distinguió como fuerza política en esa época revolucionaria. Y que fue esta ligazón que tenía con la clase obrera, con la idea de un Partido Obrero revolucionario, en contraposición a esta idea de un foquismo que se presentaba como radicalizado, como la mayor radicalización por ir a esa pelea armada, pero que en realidad con esa pelea armada buscaba acoplarse o corregir, o buscamos estrategias dentro del campo de la propia burguesía. Incluso Pablo denuncia, como ahí escucharon al final, que el pasaje al foquismo, a la clandestinidad, fue para la JP un intento por quebrar la evolución de su base, que estaba rompiendo con Perón. En parte porque el propio Perón rompe con ella, ¿no? Cuando los echa de la plaza y los manda a matar, ¿no? Con las 3A, y que la aventura esa ya final hacia el foquismo tuvo que ver con detener esa experiencia política. Pablo empezó a militar en económicas, ¿no? Donde estudiaba, y en económicas estaba viendo hoy un volante que él escribió sobre la reforma del plan de estudios. Y les quería leer algo porque me divirtió realmente leerlo. El volante es muy bueno, o sea, muestra cómo toda la reforma del plan de estudios económica estaba armada por el gran capital. Dice, esto no es una reforma, un plan de estudios, sino que es un método reaccionario social aplicado a la educación. Y en esta idea que tenía la TERS y el Partido Obrero de fusionarse con el movimiento obrero, con esa clase obrera revolucionaria que había emergido en el Cordobazo, y hacer de eso una fuerza política dirigente para el país, la nota esta que escribe se propone, a partir de algo que hoy puede sonar raro, que dice, bueno, a partir de una reforma del plan de estudios, una de las propuestas que hace la nota es montar jornadas especiales, masivas, de agitación de los objetivos estudiantiles ante puertas de fábrica y barrios obreros, levantando un programa de frente obrero estudiantil para transformar la educación con los métodos del gobierno obrero. O sea, no dejar esto en un debate de claustros, un debate dentro de la facultad,
sino hacer de esta reforma que se quería hacer en la facultad una excusa para ir a hablar con los trabajadores y para discutir qué economía, digamos, qué política económica, al servicio, cómo tendría que ser la universidad al servicio de los intereses de los trabajadores, y ya se proponía ese desarrollo. En esa misma página aparece un breve recuadrito que dice que Altamira había ido a dar una charla para los jóvenes de la TERS cordobesa, y aparece una especie de reflexión sobre esta charla, donde se dice que mientras las diversas agrupaciones estudiantiles separan cada problema de la lucha cotidiana, lo que se refleja en su petardismo, nuestro partido busca la conexión entre cada problema universitario y de todos estos problemas con la lucha de clases que se desarrolla en el plano político-social. Por eso el rasgo fundamental de nuestro programa es sostener un sistema de reivindicaciones para el movimiento estudiantil que organiza su intervención en la lucha de clases y da pie para la propia intervención política de las masas obreras. La experiencia de los activistas estudiantiles debe ser orientada hacia su asimilación de los métodos de la lucha social, no académica, y de la lucha política que se erige sobre ella. Es decir, este creo que es el concepto fundante, ¿no?, de la TERS, de la UJS, y que es la primera, digamos, experiencia política de la cual Pablo es protagonista, y que lo iba a llevar, por un lado, a encabezar públicamente al partido en aquella época, porque, como él comenta, eran pocos los que podían decir sus nombres. Bueno, le decían Aníbal igual, ¿no? Tenía también su nombre de guerra, pero al lograr ingresar a la Junta Ejecutiva de la FUA, en la UJS logra en el año 72 un puesto en la Federación Militar Argentina, que va a estar representado por Pablo. Bueno, él empieza a ser un dirigente público del partido, no está en la clandestinidad, y es por eso también que él dice, bueno, pues me van a secuestrar a mí, porque era una de esas figuras, digamos, que ya tenían marcadas. Bueno, ya todo el secuestro es una historia que está bastante contada, pero que es también un ejemplo, ¿no?, de pelea, de lucha por las libertades democráticas, cómo se arma una movilización internacional, ocupa la embajada de Francia y logra en una semana liberarlo rápidamente. Después de sufrir torturas, bueno, una situación tremenda, pero de la cual logra salir. Después de mi experiencia con Pablo, más allá de la entrevista en sí, digamos, porque nosotros estábamos militando juntos en esa época, bajo el mismo frente sociales. Tuve ahí el privilegio, la suerte de pasar una temporada con él, porque, bueno, él como docente, yo como estudiante, militamos juntos, y es una historia que quizás no se sabe mucho, pero él fue muy importante para que nosotros ganáramos el Centro de Estudiantes en el año 2013, que también nos va a permitir ganar la FUBA, ¿no?, porque nosotros veníamos de un año sin quórum, donde había una situación de empate con la Franja Morada, y logramos en el año 2013 superar esa situación. Y para ganar el Centro de Sociales, Pablo fue como un inspirador de nuestra campaña, en varios sentidos, y de la cual, bueno, creo que aprendimos muchísimo. Él estaba obsesionado por sacar del medio cualquier interés particular, cualquier cuestión que obstaculizara un entendimiento, un intercambio con los estudiantes y con los docentes. Buscaba organizarse, lograr que esa organización fluyera de la manera más natural posible. Me acuerdo que él me criticaba algunos artículos, decía, son demasiado chicaneros, sacarle la chicana, esto, para referir a la gestión de la facultad, porque la chicana, creo que decía, es una muestra de narcisismo innecesario, sacarle todo esto. Buscaba un lenguaje preciso, pero que su lenguaje preciso para lograr ese entendimiento no dejaba de ser completamente pasional. Incluso un punto que él modifica el lenguaje escrito. No sé si hoy publiqué alguna partecita, ahora les puedo leer también, de las cartas que él escribe a la dirección de la carrera de Sociología, a raíz de lo que fue el intento de despedir a Juan Ñío Carrera, docente de la facultad. Le habían armado un concurso trucho, bueno, y armamos toda una campaña para denunciar ese despido. Y él, en el lenguaje de las cartas, es un lenguaje coloquial, es decir, él está hablando aunque escribe, entonces modifica los signos incluso, y pone cosas que son claramente, digamos, del lenguaje oral, traducidos a lo escrito. Las respuestas de la carrera de Sociología y de toda la burocracia académica eran obviamente muy formales, con todas las citas al pie y todo lo que se requería. Y entonces Pablo dice, en la respuesta, ¿no?, estas cartas que escribe, dice, como se puede observar por mi modus scribendi, ¿no?, escribendi,
El tono de esta respuesta es también un cuestionamiento al estilo de la carta que interpela. No quiero eludir la cuestión. Estoy podrido del lenguaje burocrático, pseudo-académico, de aire estatutario, de ínfulas reglamentarias, y con el peor sentido de la palabra, donde las cosas nunca se mentan por su nombre y hacerse el boludo parece el cometido principal. Perdón, dije boludo, lean tonto, si molesta la forma llana y directa y sin ambigüedades, con la cual hablaríamos café de por medio, como lo hemos hecho tantas veces. No es tan tremendo, dice en el momento, no les haría nada mal un mutis por el foro adecuado en lugar de la defensa de una causa tan ingloria. Pone entre paréntesis que el término es portugués, pero se entiende y me gusta. O sea, es ligarmando sus propios términos para lograr efectivamente esa conexión, ese lenguaje que terminó movilizando toda la carrera. Ese año ganamos la selección de sociología por Palisi y fue lo que nos permitió ganar también el centro de la facultad. Todo esto me hace pensar un poco, ¿no? En la realidad, porque también, bueno, como siempre Pablo exigía y le gustaba también decir, la historia solo se puede hacer desde el presente, ¿no? Que hacemos historia. ¿Qué diría Pablo, ¿no? De esos inefables comunicados que salieron para romper el Partido Obrero, que hablaban de colocarse por fuera, ¿no? Todas esas maniobras lingüísticas que a uno le dan ganas de vomitar, ¿no? Me imagino, pobre Pablo, si, digamos, no tuvo que atravesar esa situación de ver todas esas manipulaciones, tergiversaciones y movidas motivadas por ese interés de un aparato de camarilla que está obligado a armar un lenguaje, digamos, que logre justificarlo. Pablo era todo lo contrario, era la lucha de clases, la concepción de una decadencia histórica del capitalismo y de que en ese terreno, como él escribió en su último libro, la celebración del humano, ¿no? la posibilidad de una emancipación humana social requería esa conexión entre la izquierda y el movimiento obrero, que para eso la propia izquierda tiene que dejar de lado, sacarse encima todas esas propios bloqueos y bueno, intereses particulares que el capitalismo también le va proponiendo que vaya juntando. Por eso, para cerrar, quiero leer la última de las citas, que es muy cortita, de Víctor Serge. Es algo que publicó Política Obrera en el 75, que en un momento publica los consejos de Víctor Serge frente a la represión. Cómo se debe portar o comportar un militante en una situación que ya empezaba a ser ¿no? completamente represiva desde ya el 74. Y bueno, entonces dice Víctor Serge: cuidarse las manías conspiradoras, de la pose de iniciado, de los aires de misterio, de dramatizar los casos simples, de la actitud conspiradora. La mayor virtud de un revolucionario es la sencillez, el desprecio de toda pose, incluso revolucionaria. Bueno, creo que ese era Pablo Riesnik en cuerpo y forma, así que va ese homenaje. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juli. Bueno, muchos mensajes, muchos compañeros y compañeras muy emocionados por volver a ver a Pablo en esta entrevista. Recuerden, la entrevista completa va a estar disponible a partir de las 21 horas de hoy en el canal de YouTube de Política Obrera para que la vean todos. Nos llegaron varios saludos, algunos que queremos mencionar, como por ejemplo el de los compañeros del Partido Obrero Revolucionario de Chile, pero también muchos otros de todo el país, incluso de otros países de la región. Una compañera, Silvia del Pla, recuerda una anécdota a raíz de lo que comentaba Julián en la Facultad de Medicina, y bueno, lo pueden ver en los comentarios, pero también describe un poco esa irreverencia que de alguna manera lo caracterizaba a Riesnik. Bueno, para seguir, también una amiga y compañera, Olga Viglieca. ¿Cómo estás, Olga? Estoy bien, gracias. Adelante, entonces. Bueno, yo también quiero empezar leyendo unas recomendaciones del profesor Riesnik. Ustedes vieron que Pablo era una persona
en un sentido extremadamente confiada, casi con un rasgo infantil de confianza, pero no tanto como para no escribir su propio obituario. Y en su obituario, que María rescató y que publicó Rodus, él tiene una recomendación que es un mandato, cuando uno, por lo menos para mí, y dice así: que no se diga en un velorio con pretensión de homenaje que el difunto mostró cómo se pelea por la vida. Déjenlo en paz. Si esto fuera posible cuando el tipo ya está muerto. Si es por inventar, la imaginación humana debe acopiar ponderaciones más elevadas y hasta llenas de poesía. Evitemos el desatino, no es bueno. Que las palabras llenen esa ausencia con otra música de vida. Que las palabras llenen esa ausencia con otra música de vida. Pablo muchas veces tenía una pasión absoluta por la ciencia, y yo creo que si no hubiera sido un militante revolucionario, seguramente hubiera sido un científico, pero también a veces me pregunto si no hubiera sido un poeta. Hace 48 años, cuando Pablo Aníbal tenía 22 y yo menos, estaba dando un curso sobre introducción a la economía política a un puñado de secundarios en un aula de económicas. Era un orador fascinante. Como dice María en su carta, no volaba una mosca, todos empeñados en seguir el ritmo vertiginoso de un pensamiento que subía en espiral, se iba a distintas galerías, pegaba una vuelta y volvía al centro de la cuestión. A la hora del debate, alguien hizo una pregunta. No me acuerdo cuál fue la pregunta, pero no me olvidé jamás de la respuesta, porque el cursillista de la clase magistral, que debe haber apreciado nuestra admiración y fascinación, guardó silencio, se rascó la cabeza y contestó: no sé, no tengo la menor idea, habrá que pensarlo. Ese fue Pablo, un tipo que enseñaba economía política y el sentido de la vida en un mismo acto, como si él mismo no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. La lección para mí fue formidable. Se podía desdudar, se podía decir, no sé, habrá que pensarlo, sin menoscabo de ninguna autoridad revolucionaria. Creo que pasaron como 30 años hasta que yo le recordé este suceso, que le encantó. Qué lindo, decía, estaba recontento. A mí me parece que Pablo supo hilar la revolución, el socialismo, con esos caminos libérrimos de pensamiento. Es un hombre que se burló de las certezas a libro cerrado, y yo creo que nos educó a varias generaciones en la felicidad de unir la militancia revolucionaria con la reflexión, con el rigor teórico, pero también con un desprecio total por el pensamiento rutinario, por las obediencias, por las precauciones, por las jerarquías administrativas y también por los buenos modales en el debate. Porque Pablo fue un agitador de oratoria imprevisible, provocadora, cultísima, plena de ternura, pero también de ironías despiadadas, brutales. Ese polemista despiadado, un rato después que terminaba la discusión,
no tenía ningún problema en sentarse a conversar con su contrincante con un interés genuino. Es algo que explica muy bien Osvaldo Coyola en el artículo que publicó, entiendo que hoy, Política Obrera, Riesnik, el máximo dirigente del movimiento estudiantil de Política Obrera, no daba respiro en las discusiones. Dice Coyola, después andaba con su sándwich de mortadela en ristre, bromeando, haciendo chistes, preguntadas por la vida, de los mismos que había demolido políticamente un rato antes. Realmente la despedida de Coyola es una despedida amorosísima e imponente, porque yo creo que rescata la vida política y también los rasgos de ese individuo que fue Pablo. Pablo es el fundador de la OJS, por supuesto, es uno de sus fundadores, y es en un momento en que, por un lado, los 70, la irrupción de la juventud peronista, de las corrientes del peronismo en la juventud eran arrasadoras, y sin embargo era ese puñado de compañeros que nos lograron instalar en un lugar de certeza, de convicciones y de gran orgullo por nuestra pequeña organización juvenil, contra viento y marea, y también con muchísima alegría. Pablo es el tipo de los cursos rigurosos, a la mañana clase a estudiar los equipos y después el balance, y a la mañana clase, y a la noche nos divertimos y hay guitarreadas y hay infinidad de anécdotas desopilantes en una islita del delta sin luz o en un campamento de la costa. Pablo, como decía hace un ratito Julián, es el detenido desaparecido en las mazmorras de la dictadura, que no abrió la boca. A Pablo le hubiera dado indignación esto que estoy diciendo. Él siempre pensaba que otros habían sufrido mucho más que él y le daba como una cosa de pudor volver sobre esa historia, que salvó su vida milagrosamente, porque cuando lo largan, sube a un colectivo, y en ese colectivo, a un colectivo cualquiera totalmente mareado, milagrosamente había otro compañero, estaba Luis Trombetta, que lo reconoce, lo lleva a su casa, con su mamá le dan de comer, lo bañan, le prestan ropa, él tiene una ropa que no le pertenece, y ahí estuvo hasta que el partido y la mamá de Pablo lo rescataron, y entonces va a comenzar el exilio en Brasil. Pablo es el de regreso a la Argentina, otra vez como el constructor del PO, como un militante sindical bancario sin ínfulas, el docente de la UBA, el fundador con los otros compañeros de AGD, un programa que está en YouTube y que es maravilloso, donde le pega un ubicate al asesino Cacciatore que termina yéndose del estudio de televisión. Y Pablo, el Pablo Través que hablaba Julián, que también hay videos con un megáfono en los pasillos de sociales, como si fuera el chico de la TERS de 30 años antes. Pablo, en Comodoro afuera, esperando en el juicio de los asesinos de Mariano, diciéndome como al pasar, con la misma discreción, que el médico, que el tumor, que el cáncer. A lo largo de todas estas décadas, pero sobre todo desde que volvió del exilio, Pablo y yo fuimos cómplices y amigos. Tomamos infinitos cafés en los que hablamos del partido, de la reconstrucción de la Cuarta, de Larisa Bujarín, de literatura, de John Berger, de Elis Regina, de las aguas de marzo, de los gloriosos
70, de la amitié, pero sobre todo de lo insondable del amor y de una cuestión que lo preocupaba especialmente, que era los modos de la paternidad en un militante revolucionario. Algo que horas. Pablo sabía del amor, estuvo enamorado de María hasta su último aliento. Y en esa casa, en la casa de Pablo y María, como también sucedía en la casa del Colorado y Elena, amontonados alrededor de una mesa de madera grande, amontonados alrededor de los brindis del 1 de enero, en que cada cual llevaba lo que quedaba en la casa, fuimos felices, años y años en medio de discusiones furibundas, carcajadas ridículas, brindis absurdos, el recuerdo de viejos incidentes y consignas por más de 20 años. María ha sabido sostener ese hilo conductor. Pablo también, que estuvo enamorado de sus hijos hasta el último aliento. Los amaba con una devoción y con un orgullo, y también con la curiosidad de quien ve desarrollarse a una persona que ha sido absolutamente próxima y que en algunos sentidos comienza a volverse distante o ajena. Sus hijos, sus 5 hijos, yo creo que fueron centrales para que esa vital despedida de la vida, esa despedida de Pablo a la Riesnik, que duró un par de años, estuviera llena de alegrías y también de charlas frontales sobre la vida, sobre la muerte. Hay una nota preciosa de Diego Rojas que recrea estas cuestiones. A mí me parece que Pablo, un socialista, un revolucionario, un implacable a la hora del debate y de la delimitación política, también fue un hombre enamorado de la especie humana y un enemigo mortal de las miserias que este régimen social imprimen a la especie. Odiaba esas cosas y después se enamoraba de nuevo. Quiero terminar esta intervención como la empecé, con unas palabras de Pablo que son la dedicatoria de su último libro. Dice: a María, compañera de una vida, mi vida. A Marina, Andrés, Martín, Tomás y Julián, mis hijos, mi vida. Imprescindibles en el amor de esta hora mía. Ellos conmigo, nuestra vida. Así es. Yo creo que Pablo es un imprescindible también para nosotros, sus compañeros, para esta organización, y que sus textos, que vibran hoy como vibraron cuando fueron escritos, es un lugar al que debemos ir y visitar y revisitar y educar a nuestros en la celebración de la vida. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Olga. Bueno, ya que nos diste pie, les vamos a mandar un saludo a Julián, a Tomás, a Martín, a Andrés y a Marina, los hijos de Pablo, que son también compañeros y amigos muy queridos. Bueno, en algunos mensajes que nos llegan mensajes, por supuesto, de personas que fueron sus alumnos, compañeros, que compartieron diversos momentos. Nos manda un compañero del bloque Piquetero Nacional, manda nuestro reconocimiento al compañero Pablo, un formador y referente imprescindible para todos los luchadores y revolucionarios. Manda saludos el vasco Álvaro Soto desde el otro lado del charco, dirigente del Partido de los Trabajadores de Uruguay, del Sindicato de Municipales de Montevideo. Luis Trombeta, a propósito de la que contaste vos,
da fe de que fue así. Olga dice, así fue, Pablo me dirigió para que lo llevara a encontrar a su madre. Marina nos manda abrazos y besos para Olga. Estoy con mis hermanos Martín, Andrés y los 2 nietos de Pablo mirándonos. Bueno, Ariel Osatinsky también manda sus saludos. Como dijo Olga, están hoy disponibles en Política Obrera 2 artículos muy valiosos que recuerdan a Pablo, uno de Marcelo Ramal y otro de Osvaldo Coyola, los pueden ir a ver ahí. Y le damos el pie a un compañero que compartió muchas cosas con Pablo, compartió lucha, amistad y cátedra. Si no me... Es el compañero Néstor Correa. Te escuchamos, Néstor. Todo tuyo. ¿Para qué estás, Néstor? Estás con el micrófono silenciado. Te tenés que dar... ¿Me oís vos? Perfecto. ¿Ahora? Ahí estás. Ahora estás perfecto. Listo, adelante. Bueno, joven, todavía no aprendimos bien la tecnología. Bueno, un saludo a todos los que estén participando, compañeras, compañeros. Es una formalidad, no lo es la verdad un honor de esos grandes, haber sido invitado y compartir el homenaje a un grande como Pablo. Quiero comenzar transmitiendo muy poco de los saludos que me han llegado. Yo, por razones que muchos conocen, a muchas veces me llegan a mí los saludos. Destaco en particular, en nombre de toda la carrera de Sociología, el director de la carrera manda un saludo colectivo a esta mesa, Hugo Lewin, Eduardo Gruner, Silvia Pérez Fernández, Jorge Sorda, bueno, una multitud de compañeros, algunos ya están presentes, otros no, que saludan esta iniciativa. Bueno, yo quiero empezar también con una cita que no es de Pablo, es de un admirador tardío. Aparece en Nick Rodus número 9, revista que fundara Pablo y la dirigiera como canal de trabajos, investigaciones sobre la evolución de la crisis capitalista y el catastrofismo. Este hombre se llama Ian Seda Irizarry, un militante del Partido Popular de los Trabajadores de Puerto Rico, profesor también en la Universidad de Nueva York, en la de Turquía y otros. Descubre por internet, él lo cuenta en el artículo que se puede rescatar de Nick Rodus número 9, descubre un texto de Pablo y por la fuerza que él percibe, absorbe en la lectura de Pablo, empieza a buscar cada vez más texto de Pablo Riesnik. Tiempo después, hacia el 2009, va a establecer una conexión con Pablo y un intercambio en el cual incluso hay acciones comunes que el Partido Obrero toma en solidaridad con compañeros perseguidos en la lucha por la independencia de Puerto Rico, en la lucha de los trabajadores de Puerto Rico. Y Ahora estamos con alguna dificultad en la... Ahí estamos. A ver, estamos con un breve... Ahí estamos. Néstor, ¿me escuchás? Y se cortó y apareció un mensaje de... Perfecto, no, hubo algún problema con la señal. Te estamos escuchando, espera que un segundo, si los compañeros de la parte técnica nos dan el ok, así retomás. Danos un minutito, téngannos paciencia un poco los que están del otro lado, siempre
ya sobre los dramas de la conectividad, etcétera, creo que se ha escrito mucho y son dificultades que se pueden presentar. ¿Puedo continuar? Dale, adelante, Néstor, sí, sí. Nos decía entonces que nos conocimos cuando él era muy joven y dirigía la formación y luego el desarrollo de la Unión de Juventudes por el Socialismo. En esa época venía por mi casa porque mi compañera de la época conformaba con otros compañeros la juventud en el secundario, en este caso el lingüista. Pero empezamos a intimar más en Brasil. Ella estaba en San Pablo, exilado después de la tortura, la firmeza con que enfrentó la barbarie de la dictadura. Y yo me encontraba en Río de Janeiro y allí desenvolvimos unos cuantos años de nuestras vidas. Y quiero resaltar algunas cosas que son tal vez menos conocidas. Bueno, una es bastante, creo, conocida por algunos, por lo menos por una parte de compañeros. Pablo continúa con su militancia revolucionaria, va a contribuir al desarrollo del PT y de la formación de una corriente revolucionaria, de una organización revolucionaria de causa operaria en aquel momento en Brasil, al mismo tiempo que completa sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y rápidamente se transforma en un destacado profesor en aquella facultad. Quiero mostrarles, espero que se vea, algo que va a ser muy difícil que vean en otra oportunidad, porque no sé si en la casa de Pablo hay alguno, creo que quedan muy pocos. Esta es una joyita no porque esté bien impresa, es joyita porque está mal impresa. Se llega a ver, se llama Argentina Genocidio, está en portugués. Salió en San Pablo y lo distribuimos, el impulsor fue Pablo. Lo hicimos con financiamiento de la Unidad Nacional de Estudiantes de Brasil. ¿Y qué era Argentina Genocidio? Uno de los primerísimos denuncias en el exterior de la barbarie dictatorial que logramos distribuir de a miles en Brasil en un formato muy pobre en cuanto a lo formal, pero que recopilaba todas las denuncias saliendo, y es uno de los primeros trabajos, folletos, que hace mención a lo que después fue conocido como el Plan Cóndor, porque recoge los secuestros, los asesinatos de los compañeros uruguayos, bolivianos, chilenos en Argentina, en las fronteras. Y en ese preciso momento, cuando sale este material, también en la frontera y en los aeropuertos de Brasil, donde la dictadura contribuye en una coalición con la dictadura de América Latina, buscaban terminar de aplastar toda forma de resistencia y de lucha democrática antidictatorial de los trabajadores. Es decir, Pablo, en Brasil, desenvuelve una gran actividad de apoyo y solidaridad con el movimiento de los derechos humanos en la Argentina. En una oportunidad, quiero destacar, llevamos este material a una reunión de músicos intelectuales en Brasil. Estaba lo más grañado, Chico Buarque, Milton Nascimento, y recuerdo cuando particularmente yo agregué algo, contábamos lo del secuestro de los chicos y provocábamos que una reacción en todos los presentes, eran muchos, que luego se sumaron a la primer solicitada que salió en Clarín desde el exterior en apoyo al movimiento de derechos humanos en la Argentina y que estaba firmada por
todos estos músicos, intelectuales y demás de Brasil. Este trabajo fue apoyado por sectores de profesores y de la Unión Nacional de Estudiantes, creo que lo dije. A la vuelta a la Argentina, yo había fundado en Río de Janeiro un instituto junto con otros compañeros, que era la cobertura también del apoyo al movimiento de derechos humanos, se llamaba el CEDIX, funcionaba en una universidad Bennett, bajo el amparo de un obispo complicado, muy combativo, Paulo Aires Matos. Nos creó un problema porque cuando fue la invasión a Malvinas, convocamos un acto. Y este hombre, que era el obispo de la tercera región, de la Iglesia Metodista en Brasil, abarcaba varios estados junto con Río de Janeiro, se paró frente a los presentes, que eran muchos en un auditorio muy grande, y llamó a los brasileros a las armas contra la invasión inglesa, creándonos una posible dificultad a los argentinos que teníamos que al otro día seguir deambulando sin la cobertura correspondiente. Bueno, entonces, a la vuelta a la Argentina, vamos a tener un intercambio con Pablo. Yo, como traje el instituto que habíamos fundado en Brasil, lo dividimos, lo extendimos en dos ramas, una en Brasil, otra en Argentina. Cuando volvió Pablo, posiblemente uno de los primeros trabajos que tuvo fue incorporándose a escribir cosas en el boletín del CEDIX, que analizaba la evolución del salario, la pobreza y los problemas en el cono sur de América Latina. Hacia 1990 aproximadamente, Juan de Carlos Portantiero, que estaba normalizando en ese momento la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se formaba, era el primer decano electo, lo convoca a Pablo para que desarrolle, que instaure en esta facultad una cátedra marxista. Y va a arrancar allí una presencia sistemática que se va a ir ampliando en facultades, distintas cátedras, del catastrofismo, del análisis, la reflexión, la divulgación de las ideas nodales del marxismo y de los revolucionarios que se apasionaron y siguieron las orientaciones, el programa, las experiencias balanceadas por el marxismo revolucionario, y que se sintetizan en esa idea del catastrofismo, que es la fuente de la revolución socialista y del gobierno obrero, porque, como Pablo lo señalaba y lo señalamos repetidamente, la revolución no es de autoría de un grupo de elegidos, sino que nace de las entrañas del límite, del catástrofe y del desastre que provoca una organización social que, como otras en la historia, tiene su límite y ya está en su etapa de fin, de decadencia y de descomposición. Eso se va a expresar en la Cátedra de Economía. En 1992 me va a convocar también a mí a colaborar, y vamos a empezar una colaboración allí en sociales. Luego va a extender esto a las facultades, no solo en la interpretación y en la divulgación de captación, sino también en el análisis de la evolución de la lucha de clases, el periodo de guerra y revolución que abarca el siglo XX y nuestro siglo,
que se va a expresar en las cátedras de filosofía y luego la vamos a llevar a sociales también, donde analizamos el capitalismo, el socialismo y la revolución en nuestro siglo. Es decir, un propagandista, un polemista sistemático, permanente. Pablo empezaba siempre sus clases, es interesante esto, invocando al asombro y poniendo de relieve el absurdo. Es decir, buscaba despertar en los jóvenes que lo escuchaban, impactaba las contradicciones brutales, básicas, incendiarias de la realidad que vivimos, entre la riqueza concentrada y la pobreza recientemente extendida, etcétera, etcétera. Y como decía, creo que los compañeros antes, lograba que no volara una mosca, y como decía, iba y venía por las ramas para volver al punto central, provocando que lo escuchaban tuvieran que estar muy atentos para absorber el bagaje contenido. Iba a decir al principio que está muy bien, saludamos, que nos escuchen en este homenaje, tal vez digamos algunas cosas interesantes, pero yo quiero llamar firmemente a quienes nos escuchan a leer los trabajos de Pablo. Son de una riqueza muy grande, a leerlos sistemáticamente, estudiarlos. No son una repetición de cosas dichas. Hay un esfuerzo profundo por actualizar las concepciones del marxismo, las concepciones de la revolución socialista a nuestra actualidad. Y están volcadas en distintos planos, en mostrar la situación de la ciencia, de la educación, no solo del devenir de la crisis económica, y aplicando ahí las leyes, el método del material para sacarle chispas, para sacarle fuego a las conclusiones, a las reflexiones. Entonces invoco a esa lectura, porque es tal vez, junto con nuestro cariño, nuestro recuerdo, es tal vez el legado más importante que nos ha dejado. Quienes no escribimos mucho, valoramos mucho ese esfuerzo muy particular y muy prolífico de Pablo Riesnik, y su aporte habría de tal vez tomar el emprendimiento de reunir su obra y publicarla una vez más, tal vez revisada y actualizada. Tenemos que darnos esa tarea. Hay mucho para dar ahí, mucho para formar, mucho para enriquecer, mucho para en la juventud, en los compañeros que nacen y van a nacer rotundamente a la lucha en el periodo que viene por la evolución de lo que vivimos en la actualidad. Pablo fue, como también se dijo, y ahí tuvimos mucho intercambio, un constructor de inicio en el centro universitario, la CD, participaba activamente y tanto estaba dedicado a la reflexión de los problemas profundos, que daba lugar a que otros nos ocupásemos de los matices, así lo decía él, porque reivindicaba que los matices le acompañaba la construcción cotidiana con que levantamos los sindicatos clasistas combativos en la universidad. Yo quiero ir terminando para después lo demás, diciendo lo siguiente, tal vez haciendo una infidencia, no sé cómo llamarlo. Quiero destacar
es verdad, la hidalguía la interesa con que enfrentó Pablo los avatares de su enfermedad, de su cáncer, y la comprensión de una cercanía del final. No sin angustia. A mí me complicaba la vida llamarlo y preguntarle cómo estaban. Parecía que era recordarle la situación cuando ya medio sabíamos que era muy complicada. Pero al final lo hacía, nos encontrábamos más o menos cada 15 días, hasta cierto momento en un bar, en La Cigüeña, por la avenida Rivadavia y demás. Y quiero destacar que es, creo que la única persona con que pude hablar de la muerte, del final, de aquello que forma parte de la vida. Vuelvo a repetir, no sin angustia, pero con calma, tranquilidad, con hidalguía, y terminábamos, ya no sé bien por qué, lo digo en serio, matándonos de risa. La gente nos miraba porque llorábamos de risa, haciendo comentarios de los más jocosos, insolentes, irreverentes, sobre compañeros queridos, conocidos. Ejercitábamos nuestro sarcasmo para concluir con alegría esos encuentros. Bueno, tengo esa imagen de Pablo, la de la risa, junto con el vigor. Bueno, eso. Nada más. Excelente. Bueno, muchas gracias, Néstor, por este recuerdo de Pablo. Bueno, comentarios, mensajes, hay un montón. Alumnas. Guada Correa dice que, haciendo referencia al Día del Profesor, te voy a decir que Pablo fue el mejor que tuve. Miriam, otra compañera, dice: recuerda, teníamos la tarea de defender espacio en las facultades sociales para piquetear allá en el año 93. Pablo salía a dar clases y se ponía con nosotros a repartir folletos y se armaban unas discusiones tremendas. Ariel Osatinsky, desde Tucumán, dirigente del sindicato universitario de allá, dice: Pablo Riesnik, un grande, formó generaciones enteras del partido, sus intervenciones en tantas actividades, congresos impresionantes. Raulón Weber, desde España, el recuerdo de Pablo. Aníbal, gran compañero que tantas enseñanzas nos dejó. Bueno, y hay muchas otras. Ana también nos dejó un mensaje recordando discusiones y la influencia de textos de Pablo en su militancia. Bueno, muchísimas cosas. Bueno, para continuar, le vamos a dar la palabra a una compañera y amiga, María Sánchez, compañera de Pablo de muchos años, mamá de Julián y de Tomás. María, estás con el micrófono apagado, acordate de prenderlo, porque si no vamos a tener esta rutina de que siempre arrancan haciendo mímica. Bueno, María, te escuchamos. Bueno, primero voy a intentar no llorar, me concentré todo el día para no llorar, de emoción de todo lo que está pasando, agradecer el espacio, agradecer la oportunidad, ¿no? Porque el tiempo pasa y uno con el tiempo va como abandonando la tristeza y recuperando la alegría de lo que significó todos esos, más de la mitad de mi vida en ese momento con Pablo. Entonces uno puede también como pensar que lo importante, que es lo que quiero rescatar de esa persona. En primer lugar, una cosa que no logré convencerlo nunca de que hiciera es escribir su autobiografía. Cuando me lo convencí de que escribiera su obituario, que es una gran cosa, pero no su autobiografía, porque a él le parecía que era como una pedantería.
Pero a mí me parece que ese lugar de Pablo, de profesor militante, militante profesor, no es, quiero decir, es muy original su forma. Hoy también en el Facebook, ahí recibiendo mimos y cariños, me acordé de una escena de Pablo forcejeando con Luis Alberto Romero. Imagínate, porque el tipo no nos quería dejar entrar a un aula. O sea, profesor con sus particularidades. Es más, en este libro, no sé si se ve, que es el segundo libro que sacó, dice: las vicisitudes de la vida pueden convertir a un militante de izquierda en un profesor universitario. Es algo no demasiado frecuente, mucho menos si lo segundo no acaba por anular lo primero. Una suerte de causa vital. Hay muchos textos de Pablo donde reivindica la militancia como una causa, como la causa más noble que uno puede tener en la vida. Este libro, bueno, lo leo porque no es muy largo, dice: en todo caso explica por qué los textos reunidos en este libro tienen una característica particular, marcados por un afán polémico y de clarificación político-ideológica, que en lo que a mí corresponde no encuentro reñida con las exigencias del conocimiento crítico, algo que con habitualidad se destaca como propio del verdadero aprendizaje, en particular en el ámbito de las ciencias sociales. En este mismo libro hay un artículo que él había escrito en el 83 en Brasil, o sea, antes de que yo lo conociera. Yo empecé a militar en el 82 y lo que conocía de Pablo era Superman, ya lo conté. Lo conté en una película que igual recomiendo que la vean, que es una película de homenaje que hizo El Ojo Obrero, que lo que no recomiendo es la parte de Pitrola y Solano, que me doy cuenta que ya desde ese momento hubo un, no sé por qué, Pitrola y Solano. Yo, si hubiera tenido que me hubieran preguntado, hubiera dicho Jorge y Osvaldo. Jorge porque es compañero de militancia toda la vida, y Osvaldo porque era su hermano de vida, ¿no? Porque Osvaldo también tiene esa característica de profesor militante, militante profesor. Entonces eso me parece una primera cosa a destacar de Pablo, que era muy importante. Tengo otra que también es una reliquia histórica, que es un volante, que no sé si se ve, un volante que yo no sé bien de qué año es, pero es de los 90, que dice que el título es carta de un miembro del Comité Central del Partido Obrero de los Estudiantes, firmado Pablo Riesni, Comité Central, en un momento en que la UJS éramos 12 y cuando éramos 13 el socialismo crece. O sea, ese era Pablo también, o sea, un tipo que defendió la militancia, defendió la organización y revolucionaria, no importa de qué lugar. Inclusive me acordaba que él, su título de profesor titular de la UBA, lo usaba contra los enemigos. O sea, él le saltaba: yo soy profesor titular de la UBA, cuando tenía que enfrentarse a los funcionarios, a la camarilla de la universidad. Ese mismo profesor titular de la UBA iba a dar charlas a la Loma del Culo y por supuesto no iba en el lugar de profesor titular de la UBA. El artículo que está en ese libro que mencioné se llama Marx, economista o revolucionario. Bueno, desarrollo el artículo, obvio que todo lo que uno lee de Pablo que vale muchísimo la pena. Hay una parte donde dice que la imagen esa de Marx estudiando en la biblioteca de Londres como si fuera un gran caballero, Lord Summerfield estaba recagado de hambre, ¿no? Conocemos esa historia, era como un lugar como el propio lugar de él, o sea, también. Cuando Pablo se murió, apareció una nota en el Clarín que escribió Diego Rojas, un grande, y me llamó, y creo que cuando era el kiosco de diarios que nos trae el diario a casa, y el tipo, el kiosquero, me dice: yo no sabía que era tan importante. Y nada, es como una anécdota graciosa, porque ¿cómo sería? Ustedes lo vieron a Pablo andar por ahí diciendo lo importante que soy, solo cuando hacía falta mostrar su importancia frente a los malos, entre comillas. Otra cosa, aparte del artículo de Osvaldo, que sí me parece una maravilla, y me da pena que no hubiera podido estar hoy, hay una nota que escribió, que yo soy inútil, no sé cómo recuperarla, que la escribió Lucas Poy, que era del grupo que trabajó con él últimamente, que es una descripción de Pablo maravillosa también en ese sentido. Hay una parte que dice, cuando Pablo iba a la sala de profesores, decían profesor por acá, profesor por allá,
y eso le reventaba profundamente. Cuando iba al local del partido le decían, che boludo, cerrad la puerta, y eso le encantaba. Así como esa parte de, bueno, lo que todos conocimos de Pablo era maravillosa. Yo cuando lo conocí pensé que estaba loco, en realidad, como la mayoría de los militantes de PO, pero Pablo tenía una locura fascinante. La otra cosa que no sé si es políticamente correcta, pero que me importa mucho decirla, es que no sé por qué peleábamos tanto. En realidad me acordé de una canción que dice, jugando, jugando, nos fuimos enamorando. Bueno, acá fue peleando, peleando. O sea, me acordaba de alguna de las primeras actividades que hicimos, que era un paro de los docentes universitarios, y íbamos un grupo a la Facultad de Económicas a agitar por el paro, y él insistía con que había que tirar Gamexane. Esto era cuando recién había vuelto. Yo me volvía, o sea, fuera como, este tipo no puede ser, no puede, bueno, lo convencí de que no, pero así fue el inicio de nuestra relación militante. Creo que yo me di cuenta del amor por eso, porque era imposible, eran unos gritos espantosos, y que así continuó bastante en nuestra vida. Y entonces me pregunto por qué, ¿no? Porque amores y odios que él provocaba también eran parte de nuestra relación. Y pienso que es lo que quería decir, que evidentemente las relaciones personales en este mundo de víctimas y victimarios están también, como contagian nuestras relaciones personales, y que probablemente peleáramos tanto porque ninguno quería ocupar el lugar de víctima. O sea, ¿no? Uno está acostumbrado a una relación que se nos ofrece como normal en un mundo que no es normal. Y que entonces la revolución también es necesaria, porque va a permitir que sea un mundo de iguales y entonces no haya víctimas y victimarios, que podemos encontrar otra nueva faceta del amor que sea entre iguales. No sé si se entiende lo que quiero decir. Que por otra parte, otra adquisición del último tiempo fue pensar, no sé, no era violencia, ¿no? Porque era capaz que vitalidad. O sea, esas ganas de vivir y esas ganas de vivir que necesariamente en este contexto de mierda en el que vivimos, te lleva al enfrentamiento. Puse ahí en esa carta que escribí, como alguna vez, cuando hay hijos, evidente, cuando no hay hijos, somos todos iguales. Cuando aparecen los hijos son de la madre para la sociedad en la que vivimos, por más que Pablo hubiera sido socialista. Es más, alguna vez me causó gracia hablar con alguna compañera que me decía, bueno, pero vos porque estás casada con Pablo Riesnik, y yo dije, no me estás entendiendo. O sea, no es que el compañero socialista puede superar las trabas elementales que se nos ofrecen en este mundo, ni cómo se hace para hacer una cosa diferente, aunque obviamente en nuestros 27 años de estar juntos cambiaron muchísimas cosas. Porque fuimos aprendiendo juntos. Entonces creo yo que de este trabajo del cual me homenajeo a mí misma, y por supuesto a él, porque los escritos eran de él, creo que fue una manera que aprendimos de recuperar una camaradería, un trabajo en común, como cada uno hacía lo que podía en eso, lo que sabía, obviamente los escritos y la genialidad la escribía Pablo, pero yo creo que lo que pude hacer, aparte de ponerme a trabajar para que efectivamente se convirtieran en libros, trabajé mucho con eso, también era parte de una distribución de la economía familiar y cómo se hacía, es que siento como si hubiera sido como la traductora, así como conté que en las primeras clases de la UBA yo iba y me sentaba en él y me daba cuenta que nadie entendía una goma de lo que estaba hablando, como tratar de que lo que Pablo decía, traductor en el sentido de transformemos esto, que es muy complejo, en algo que se comprenda. Entonces creo que el trabajo que hice con sus libros fue eso, o sea, con sus libros, con sus artículos, ¿no? Toda la vida me pasaba sus cosas para que yo las corrigiera, y creo que lo que yo pude hacer es eso, como decir, no, mira, esto no se entiende nada, ¿no? Y de eso, pasado el tiempo, pienso que es algo que me agradezco, que le agradezco, que todos tenemos que agradecer, y está muy bien lo que dice Néstor, todo el mundo tiene que leer, o sea, uno vuelve a agarrar un artículo de Pablo y dice, bueno, mirá, wow, qué impresionante.
por último, algo que empezó Olga diciendo, que a mí me parece muy importante, es que, entre otras, así como lamento que no hubiera podido estar Osvaldo, también los hijos. Recomendé la película del Ojo Obrero, porque hay una escena de los 5 hijos hablando de su padre, de anécdotas de la vida, qué sé yo, que me parece muy linda, y que si no fueran por los avatares técnicos y la pandemia y toda esta porquería, se podría haber hecho también 5 años después, porque es una cosa que sigue sucediendo. O sea, mis hijos tienen esos 3 hermanos, y siguen siendo un bloque de 5, que entre otras cosas fue lo que sostuvo los 2 años y medio, casi 2 años y medio, de la etapa de la vida donde que sabíamos que se iba a morir. O sea, fueron un sostén muy importante, y lo siguen siendo. Quiero decirles que anoche, cuando hablábamos desde yo, están ahí bancando la parada, fue la expresión, están los 5 y los nietos escuchando y viendo, y dando su apoyo. Me hubiera gustado que hubiera sido posible que estuvieran, pero bueno, así es la cosa. Quiero agradecer mucho eso, que es una construcción de vida también, una construcción de nuestra vida que me parece muy importante. Y también reconocer el papel de la mamá de los hermanos de mis hijos, Alejandra Herrera, que fue la que acompañó valientemente todo eso. A Pablo lo conocí ya después de su secuestro, cuando volvió a Argentina. Alejandra acompañó muy valientemente toda la otra situación, así que quiero también que tenga un lugar en este homenaje. Voy mirando mi apunte, a ver qué más. Bueno, creo que eso. Agradezco mucho a todos, compañeros. Muchas gracias, María. Te damos las gracias nosotros a vos por esta participación y por este recuerdo. Ir concluyendo esta actividad, ya ustedes saben, vamos a tener a partir de las 9 todos van a encontrar en la entrevista inédita que le hizo Julián, que pasamos un adelanto al inicio de la ronda en el canal de YouTube de Política Obrera. Los artículos que comentamos, que son 2 artículos realmente muy, muy valiosos, el de Osvaldo, que fue publicado en Defensa del Marxismo poco después del fallecimiento de Pablo, y otro artículo al cumplirse el primer aniversario, escrito precisamente por Marcelo Ramal, a quien le toca el cierre hoy de esta actividad. ¿Estás listo, Marcelo? Ahí estoy. Adelante, bueno. Te escuchamos. Bueno, gracias a todas las compañeras y compañeros que, bueno, nos escucharon en primer lugar, y por supuesto a María, a Olga, a Julián, a Néstor. Como son las cosas en este momento, venciendo muchísimas dificultades, logramos armar esta evocación de Pablo. Y bueno, lo primero que quería decirles es que cuando los escuchaba a todos, me surgió la siguiente reflexión. Indudablemente en esta mesa se habló de Pablo esencialmente, pero hablamos muchísimo de política revolucionaria, de ideas, de planteos, de estrategias. Entonces, lo que se me pasaba por la cabeza es que logramos recorrer una estrategia política a través de una personalidad extraordinaria. Es decir, una persona, Pablo, traduciendo en sus gestos, sus actos, sus ideas, su vida, un programa político. Y bueno, pensaba a raíz de esto, qué extraordinaria cosa es que la revolución socialista y la lucha por llevar
a los explotados hacer la dirección consciente de este mundo tan malversado, tan ultrajado, que esa lucha, esa estrategia pueda vivirse a través de grandes personalidades y de grandes construcciones humanas. A veces la idea del partido pretende sumirse en una evocación impersonal, en un conjunto de cuestiones que pareciera que llegaran, ¿no es cierto?, a cierto lugar, con independencia de los hombres que las construyeron. Y una corriente política, un partido revolucionario, es la conjunción de seres humanos extraordinarios. Y eso valoriza enormemente a la revolución socialista. Y este es el caso de Pablo. Las personalidades extraordinarias son las que uno puede entender que abracen una idea emancipadora, revolucionaria, y al mismo tiempo esas ideas se abren paso a través de seres humanos descollantes. Bueno, y esto es lo de Pablo, sin duda. Miren, yo siempre tengo asociada la primera visión de Pablo a un episodio que marcó mi vida. Creo que fue, si no fue en 1973, fue en 1974, pero fue en aquellos años del movimiento estudiantil. Yo tenía 18, 19 años. Bueno, y en esas luchas que Julián relató antes, en esas luchas políticas brutales con la JP, es decir, con la izquierda peronista, bueno, yo militaba en ciencias económicas y nos llaman los compañeros de medicina porque se había armado quilombo en medicina. La JP nos había bajado un cartel. Nos había bajado un cartel que, si mal no recuerdo, incorporaba un artículo de Política Obrera que señalaba la brutal derechización de Perón, del gobierno peronista, y se enojaron. Claro, fuimos para allá, yo tenía muy poca experiencia militante, y allí estaba la UJS, ahí estaba Pablo al frente de un cordón de la UJS, del otro lado estaba la JP, y Pablo, hablando con voz firme y al mismo tiempo templada, inflexible, diciendo lo siguiente: miren, ustedes nos bajaron un cartel porque no quieren leer ni quieren ver lo que dice ese cartel, que dice esto, esto y esto y esto. Pero nosotros vamos a defender la democracia estudiantil, nosotros vamos a defender nuestro derecho a hacernos escuchar, y si ustedes no restituyen este cartel, nosotros vamos a tener que bajarle a ustedes otro cartel, y si ustedes nos bajan otro, nosotros le vamos a bajar otro cartel, y así sucesivamente. Y ellos eran 10 veces más que nosotros. Y yo recuerdo ese episodio, bueno, después hubo una gresca y se bajaron algunos carteles, pero nos hicimos respetar. Pero ese episodio marcó probablemente mi vida militante después, porque cuando yo lo vi a Pablo plantándose en esa situación, yo dije, esto va en serio, este tipo va en serio, y el partido que está con él, al cual yo me estoy incorporando, va en serio. Y bueno, ese fue el primer encuentro, el primer punto con el cual tuve la percepción de Pablo Riesnik, y probablemente, como les decía antes, significó, ¿no es cierto?, mucho para mí en distintos aspectos. Pero claro, esa persona, ese hombre, así como se plantó, ¿no es cierto?, en esa circunstancia, supo plantarse en luchas políticas y teóricas absolutamente formidables. Y bueno, me puse a leer un poco,
porque teníamos hoy esto, y simplemente quería comentarles algo de esas luchas políticas, sobre todo las que tuvieron lugar más o menos en las últimas 2 décadas, tal vez con el interés, ¿no es cierto?, el afán de que ustedes luego se interesen, vuelvan sobre ellas, las lean. Bueno, esa lucha política, muchos la asocian, ¿no es cierto?, con esta cuestión del catastrofismo, bueno, y con esta lucha, ¿no es cierto?, política, para poner de manifiesto una cuestión que indudablemente integra el hilo conductor del marxismo, pero que ha sido tan negada, tan rechazada, y particularmente por aquellos que intentaron enarbolar posiciones de izquierda o pretendieron, ¿no es cierto?, esta convicción del carácter declinante de la sociedad capitalista, de su tendencia irrevocable al derrumbe, que por supuesto integra, ¿no es cierto?, un tronco que, si se piensa bien, arranca antes de Marx, porque no era necesario llegar a Marx, ya estuvo presente en pensadores de comienzos del siglo XIX, hasta vinculados a la economía política clásica, que tuvieron la visión del capitalismo como una fase intermedia de la producción social. Es decir, como una transición, como un proceso doloroso, inexorable, que la humanidad iba a tener que recorrer para conquistar el dominio de la producción social a través de la mayoría que vive de su trabajo. Bueno, y Pablo rescató esta visión, esta convicción, la tendencia del capitalismo al derrumbe, y lo hizo en un momento en el cual efectivamente la izquierda, por distintas vías, estaba completamente postrada hacia la visión de que la economía tiene saltos, tropiezos, declinaciones, pero que en definitiva todas esas fluctuaciones no terminan de ser una cierta forma de equilibrio. Hay una idea brillante que está en estos textos de Pablo, que tiene que ver con lo siguiente. Él coloca, siempre parangona esta lucha de ahora, la que dio, por ejemplo, en el año 2000-2001, con la lucha que tuvo lugar en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, cuando en la socialdemocracia alemana, por ejemplo, apareció un Bernstein que dijo, no, el capitalismo no se cae, hay un ímpetu enorme de las fuerzas productivas, los monopolios capitalistas actúan como un factor disciplinador y armonizador de las fuerzas productivas. Bueno, y esto va a llevar, a través de un proceso no convulsivo, sino equilibrado, armónico, al socialismo. Bueno, Riesnik fue particularmente despiadado con lo que podríamos llamar los bernsteinianos contemporáneos, es decir, los que hoy dijeron y dicen no, no hay derrumbe. Y en este punto señaló 2 cosas que creo que son interesantes. Por un lado, Bernstein vivió en el momento en el cual se produce el punto de inflexión, es decir, cuando el capitalismo efectivamente llegaba a su punto de desarrollo más amplio. Y en segundo lugar, que con su visión de equilibrio, de armonía, no dejaba de pensar en una transición al socialismo. Los anticatastrofistas contemporáneos, señaló Pablo, en primer lugar, viven en medio de la catástrofe, no del punto más alto de crecimiento del capitalismo, viven en medio de la catástrofe y además ya no creen en ningún socialismo y en ninguna revolución.
Y esto marcó una polémica muy rica que está expresado en artículos, materiales e incluso también en libros. Pero me interesan un par de ideas de estos debates que creo que son muy interesantes. Una la colocó María recién. Yo quiero retomar esto que María colocó de Marx, economista o revolucionario. ¿Por qué? Porque en este debate sobre la declinación del capitalismo es frecuente que encontremos lo que podríamos llamar el punto de vista, entre comillas, económico. Es decir, vienen los que quieren darle vida eterna al capitalismo y nos dicen, analicemos las estadísticas, el producto bruto, la evolución de la economía. Y en los textos de Pablo, el concepto de la crisis capitalista, del derrumbe, tiene un alcance unificador. No es el problema de las estadísticas de producción, es el derrumbe de una época y de un régimen social. Y esto se vivió y se vive a través de la guerra, del desastre, de los refugiados y hoy, por supuesto, de la pandemia. Pablo debió haber llegado a los tiempos de la pandemia para que la pandemia encontrara, ¿no es cierto?, este diagnóstico concluyente. Y la pandemia necesita del análisis de Pablo, que si lo podemos reconstruir, es indudablemente en un hilo conductor con muchas de las cosas que él escribió. Pero en los textos de Pablo está siempre presente esto. No, economista, no. Acá no estamos analizando ni estamos considerando las categorías económicas como una forma de comprensión social separada del conjunto de los fenómenos de la vida social. Mucho menos en un régimen social que construye su, entre comillas, economía sobre la apropiación de trabajo ajeno y sobre la base de acciones despóticas, masacres, crisis, guerras. Bueno, este es el mundo que Pablo, ¿no es cierto?, colocó y que Pablo retrató. Pero en esta comprensión también, y en este rechazo a lo que llamaríamos la visión económica, hay otro concepto político que me parece nodal. Pablo rechazaba esa visión vulgar, estrecha del problema de la crisis, porque entendía que el ordenamiento del mundo malversado, declinante del capitalismo, exigía primero un acto de poder político. Les coloco simplemente acá, en el afán de que lo lean, de que vuelvan a él, en los años, en el periodo del argentinazo, Pablo tiene un debate con un grupo que se armó acá en la Argentina, que se llamaban los economistas de izquierda. Entonces, bueno, el país estaba cayendo y se armó, ¿no es cierto?, este grupo de izquierdistas que proponía medidas económicas para la crisis. Bueno, Pablo desarrolló una serie de consideraciones de alto vuelo teórico sobre este problema, sobre el carácter de la economía como ciencia. No quiero entrar en ellas ahora, pero desarrolló un concepto que sí me interesa señalar. Dijo, ustedes, señores economistas, omiten que el primero de los problemas es el problema del poder. Hay que luchar por el gobierno de la clase obrera y luego discutir y ver cuáles son las medidas de reorganización social que emergen de ellos. Pero ustedes no quieren llevar adelante este planteo porque solo aspiran a jugar como rueda auxiliar de alguna variante política del propio régimen, del propio sistema. Y acá, si ustedes leen, les recomiendo, solo por mencionar un texto en este libro de Pablo, Un mundo maravilloso,
Bueno, hay artículos, hay una compilación, todos artículos importantes, pero hay un apéndice, una especie de epílogo del propio Pablo, que es imperdible, porque vuelve sobre toda esta cuestión. Y entonces aparecen cuestiones que me parecen realmente muy interesantes para retomar. Por ejemplo, se pregunta lo siguiente: en Marx, ¿hay una visión objetiva de la crisis capitalista y de la revolución o una visión subjetiva? Entonces dice, están los que dicen que hay una visión objetiva, las contradicciones del capitalismo, y los que hablan de una visión subjetiva, la lucha de clases. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Pavadas. No comprenden el vínculo dialéctico entre lo objetivo y lo subjetivo, y cómo lo subjetivo es la comprensión, es la asimilación consciente del proceso objetivo de la crisis. Y en definitiva, incluso un partido es la conciencia de la época catastrófica de la declinación del capitalismo. Y acá Pablo es brutal, es una aplanadora en una cantidad de cosas que apuntan a mostrar cómo, en definitiva, una organización revolucionaria solo puede ser una organización revolucionaria con la comprensión del agotamiento irrevocable del capitalismo como régimen social. Miren, en un texto que escribe Pablo, ¿no es cierto?, sobre todo este tema, él vuelve sobre lo que llama el catastrofismo revolucionario, es decir, el catastrofismo de Marx y de Engels, que no era decir, miren que hay una crisis capitalista, sino señalar lo siguiente: esta crisis capitalista plantea la revolución social. Inclusive citando a un autor, ¿no es cierto?, que escribe sobre esto y que vuelve sobre el Manifiesto Comunista de 1848, Pablo, comentando, ¿no es cierto?, a este autor, señala que el concepto marxista de historia se articula como una forma de intervención en un combate que ya está teniendo lugar. Y se refiere al Manifiesto Comunista, es decir, un combate que ya está teniendo lugar. Dice, acá se plantea un antagonismo irrevocable entre la clase obrera y la burguesía y colocamos el problema de la revolución social. Entonces luego Pablo analiza los pronósticos de Marx y Engels en toda esta etapa decisiva de formación del movimiento comunista, pronósticos que no se dieron o que no se concretaron en términos de derrotas, de retrocesos, pero que fueron fundamentales para construir una línea de acción y para construir una guía de acción. Y donde aparece en Pablo también, por supuesto, el militante, el hombre que une decisivamente toda esta realidad al proceso vivo de la lucha de clases también en la Argentina. Porque en este problema de lo objetivo y lo subjetivo, de la caracterización de una época como línea de acción, bueno, Pablo se refiere a todo el periodo del argentinazo y el periodo previo del argentinazo. Y entonces dice lo siguiente: ustedes, los anticatastrofistas, ustedes, los derrotistas, los conservadores, no pegaron una. En los años previos al argentinazo no tenían la menor visión del escenario de crisis que se avecinaba en la Argentina y por lo tanto no desarrollaron ninguna acción política orientada en ese plano. Entonces creo que es muy importante leer esto de Pablo, esta visión de los momentos de formación
del movimiento comunista de la Primera Internacional, la asociación entre el pronóstico de la revolución y una caracterización, porque indudablemente reafirma este vínculo completamente indisoluble entre lo objetivo y lo subjetivo. Y la condición, o mejor dicho, digamos, la visión de un partido no como un fetiche, no como un aparato que se levanta a perorar pedantescamente respecto de si las masas se acercan a él, sino un partido como el resultado consciente de una caracterización de la historia, de una etapa política y, por supuesto, del lugar que le cabe, ¿no es cierto?, a la clase obrera en toda esta lucha. Bueno, y a raíz de todo esto vuelvo al punto de partida, porque esa personalidad extraordinaria que se paró en el hall de una facultad y enfrentó a quienes eran 200 más que él, es la misma personalidad que vio y se encaramó por encima de la vulgaridad, de la mediocridad y de todas las ideas que en esa ramplonería a veces llamada izquierda o progresista ha de alguna manera expresado la pérdida de una confianza política en las posibilidades de terminar con este mundo de catástrofe y llevar adelante efectivamente una revolución social. Creo que lo que señalé antes entre lo objetivo y lo subjetivo, entre las ideas y los hombres, tiene en Pablo, ¿no es cierto?, una manifestación absolutamente grandiosa. Y hay frases que a fuerza de repetirlas, corremos el riesgo de dejarlas como flotando en el aire y no darles una carnadura. Pero después de todo lo que dijimos hoy, creo que podemos, ¿no es cierto?, entenderlas o darle, ¿no es cierto?, una carnadura muy grande, ¿no es cierto?, a una de esas máximas, uno de esos conceptos, ¿no es cierto?, que siempre tenemos cerca, ¿no es cierto? Las leyes de la historia son más fuertes que cualquier aparato. Y Pablo fue un militante de las leyes de la historia. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Bueno, fue el último de esta ronda. Bueno, hay muchos comentarios muy emotivos, con muchas anécdotas. Es muy habitual. Bueno, no, quiero compartir algunas, me parece, algunas palabras. Miguel nos manda: la vitalidad de Pablo, perceptible en sus escritos mediante ese fuerte componente poético que los inunda, me resulta profundamente inspiradora y aportadora una fuerza increíble. Una compañera, María Fernanda de Mar del Plata, recuerda que en el año 2001-2002, cuando Pablo vino a Mar del Plata a dictar, recién habíamos ganado el Centro de Estudiantes. Era el 2001-2002 cuando Pablo vino a dictar un seminario. La coordinadora del Departamento de Historia pasó por el aula y dijo: esto es un soviet. Más atrás en el tiempo, Pablo recuerda en los años 90 un campamento de la UJS con aquellos cursos que dictaba entonces, que dice que hizo una crítica a la organización del curso, y alguien pidió que fueran críticas constructivas, y Riesnik le contestó que la crítica era destructiva porque había que defenderla, pues se destruía para construir, mostrando esa acidez también que tenía. Una compañera, Ana, también contó una anécdota. Ella militaba en el PTS y a raíz de una polémica que tenía, la acusaban de catastrofista, de que era un reloj que daba siempre a la misma hora, y la mandaron a leer un debate entre Esteban Mercatante, Claudio Katz y Pablo Riesnik,
y bueno, ahora milita en la tendencia del Partido Obrero. Bueno, hay muchas cosas para contar. Vamos a darle un cierre a esto. Muchas gracias a Olga, a Néstor, a Julián, a Marcelo, a María. Muchas gracias a todos los que siguieron la actividad del otro lado, desde sus casas. El video va a estar disponible, por supuesto, para los que no lo vieron y para los que quieran volver a verlo. Y ahora, en minutos, va a estar ya publicada la entrevista completa que le hizo Julián a Pablo Riesnik en el año 2014. Y para cerrar esta actividad, si les parece, para los que llegaron, los que se engancharon más tarde y se perdieron el adelanto, vamos a repetir el adelanto y ya con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos, gracias a los que participaron y a los que nos siguieron. Un saludo muy grande. Y gracias a todos los que trabajan en la técnica de esto, que es flor de laburo, aunque no se note, aunque no parezca. Chao. Surgió un diálogo entre dos físicos, obviamente muy agnósticos, que se había planteado a partir de que uno de ellos le decía al otro que estaba escribiendo un libro para que Dios supiera cómo son las cosas. El amigo dice, pero ¿cómo? ¿Vos suponés que Dios no sabe cómo son las cosas? Naturalmente las cosas se referían a investigación, descubrimientos que él hacía. Dice, sí, lo que Dios no conoce es mi versión de las cosas. Bueno, esta también es mi versión de las cosas, pero con la misma pretensión del físico, pretende acercarse a la realidad. Eran físicos, estudiaban este universo maravilloso y al mismo tiempo contradictorio, difícil de comprender por el sentido común, que es la física cuántica. Pero la aclaración no está mal. La historia parece una profesión, una sociología, la ciencia aplicada debe reunir en materia con un poquito más de cuidado. Y yo estoy recordando acontecimientos. Esa fue una juventud sometida a una política que llevó a una carnicería, eso tampoco se puede. ¿Por qué? Porque el problema no era por la misma razón por la cual yo me incorporé en el 69 a la TERS, al Partido Obrero, entendiendo que el camino de ir a la guerrilla, ir a la montaña, era un proceso que me separaba del desarrollo político de luchar por la constitución de vanguardia obrera y juvenil, que se constituyera en partido, que se constituyera en organización de masas y fuera a disputar a los partidos del sistema. Y esa era una tesis que venía, ¿por qué llaman foquista? Porque era la tesis de que eso no es necesario porque vos te vas a la montaña y la guerrilla provoca con hechos ejemplares o con esto o con aquello la posibilidad de una evolución de esta naturaleza, la cual es falsa. Ya la historia se había acordado trágicamente esto con el Che en Bolivia, pretendo combinar foquismo, guerrilla y estalinismo y terminó en un desastre. Y tuvo planteo más general, luego a su modo el PRT o el ERP trató de buscar una síntesis entre una y otra cosa y tampoco le fue bien. Pero el factor distintivo era agruparse en una política de masas independiente de lucha contra toda esta porquería. Naturalmente, clandestino estábamos todos los que buscamos defender una militancia contra la agresión de la Tresana. El problema no es la clandestinidad, el problema es el foquismo. Y la adopción de un método unilateral de lucha a partir de la decisión de un conjunto de jóvenes más o menos valientes. Pero sobre todo el planteo político desastroso que fueron el feminismo de aquella época, el feminismo de izquierda, y que van a terminar en la destrucción física de la organización. Y en él van a estudiar en la destrucción física de la organización, con episodios que son novelescos, como el del Batallón Viejo Bueno, que no voy a relatar ahora. Se lanza toda la gente a tomar un batallón sabiendo que están delatados. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿No? Sí, el problema. Claro. Entonces ese es el problema. Entonces, lo que yo reconstruir, volvemos a como una caña de pescar. Toda esa política, toda esa asamblea de derecho era simplemente para encubrir la retirada política de una lucha por superar el peronismo.
que es la gran tarea pendiente estratégica de la Argentina del medio siglo, y que había puesto en la agenda el Cordobás, en el vínculo de todo. Bajo la apariencia matamos a este, abajo los pacifistas, que no dejaba de traducir una juventud dispuesta a dar su vida, estaba este desastre político por detrás.